Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Presentación. La unificación financiera del mundo. Hemos entrado en una nueva época del capitalismo o, en otras palabras, de la relación del capital como la dominante en la civilización global que define el modo de existencia de las sociedades humanas en el siglo XXI. No podemos abordar su descripción, su investigación y sus leyes de movimiento como si se tratara de la implantación sobre relaciones sociales preexistentes de un modelo económico o de un conjunto de políticas públicas denominadas neoliberales. En el mismo sentido en que a mediados del siglo pasado se podía hablar de políticas keynesianas en los marcos de la organización y de las relaciones entonces existentes en los estados y sociedades capitalistas. Se trata de una forma nueva de la relación de dominación y subordinación. La dominación universal del mundo y el mando de las finanzas, el capital financiero global, sobre las sociedades y las economías cualesquiera sean sus diversas culturas, formas y grados de organización y desarrollo, los diferentes capitales y productos, las relaciones con la naturaleza, los sistemas políticos y estatales, las configuraciones heredadas y actuales de esas sociedades. Todas las otras formas de existencia y reproducción del capital y las otras relaciones subsistentes, por supuesto, no desaparecen. Quedan subordinadas a la forma financiera y subsumidas en su dominación planetaria todavía en expansión. Esta domina, modifica y subordina sociedades y vidas humanas, sus relaciones internas y externas, sus modos de vivir, de esperar y de imaginar, sus relaciones con la naturaleza, el planeta y el universo como realidad dada, pensable y alcanzable. Es un mundo nuevo, turbulento y expansivo, pero no un mundo feliz, pleno de conflictos y sujeto a amenazas sin precedentes sobre su existencia misma y pleno de desdichas por la destrucción de antiguas costumbres, solidaridades, seguridades y rutinas. Este mundo se presenta también como una promesa de disfrute, hoy negado, de sus fantásticos descubrimientos, invenciones y posibilidades de goce ya presentes. En el mismo tiempo y momento de tal visión y tentación, en apariencia alcanzable, ella se alza ante la inmensa mayoría de los 7.000 millones de seres humanos como la negación y la privación de esa plenitud de vida y disfrute. Una inmensa humanidad que ve la destrucción o la degradación de sus mundos de la vida, su herencia material, tierras, agua, aire, caminos, ciudades, pueblos, barrios, bosques, vida vegetal y animal, y su herencia inmaterial civilizatoria de relaciones humanas, solidaridades, culturas, creencias y afectos. A esta nueva gran transformación la denominamos la unificación financiera del mundo, una sola dominación, fragmentada ella misma, sobre todas las demás inmediatas y existentes y por necesidad mediada por ellas. Un mando universal y abstracto, cósico, según los términos de Bolívar Echeverría, sobre todos los demás mandos. Un mando inasible, despótico y material sobre las sociedades humanas, dividido por desgarramientos y conflictos violentos entre quienes lo detentan, las diferentes fracciones nacionales y territoriales de las finanzas y sus ejércitos, y ejercido por reducidas élites del poder y del dinero, dueñas de armas que por primera vez vuelven pensable y posible la destrucción de la especie humana y de otras múltiples formas de la vida sobre el planeta. Una sola dominación, pero dividida por intereses contrarios e inconciliables, y sobre una sola humanidad, pero desgarrada por creencias e intereses, naciones y etnias, despojos y migraciones. De este curso universal de nuestros días y de su expresión en la sociedad y el Estado mexicanos tratan los ensayos reunidos en este libro trabajado en colaboración. En este proceso de unificación financiera del mundo, anotamos también la obligada y paulatina conformación de un nuevo sujeto histórico, el trabajador mundial. El trabajador mundial en formación va adquiriendo y refinando en duras luchas por su afirmación y su existencia una nueva sutileza en la creación de inéditas formas de costumbres en común,
conocimientos compartidos, organización, solidaridad, resistencia y rebelión. La rebelión de las mujeres contra la dominación masculina, con rasgos diferentes según sociedades y culturas, pero perfil similar en cuanto a estado de protesta e insumisión contra el estado de cosas dominante. Es parte de este proceso y en casos o momentos específicos es también el rasgo dominante. El trabajador mundial, en tanto humanidad unificada, no es una utopía. Es un proceso secular propio de esta civilización, en formación en las grandes migraciones y en las maravillas científicas y tecnológicas, mientras al mismo tiempo el planeta bordea la catástrofe bélica y la destrucción ecológica. Para percibirlo basta abrir la ventana, recorrer los caminos y aguzar la mirada y los sentidos. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión de Letras Militantes. En esta ocasión, seguimos pues recuperando el legado de un gran maestro que pues ya se nos adelantó, el doctor Adolfo Gili, y en esta ocasión hemos retomado quizás uno de sus últimos trabajos, salvo que pues en un futuro próximo se conozcan otros ensayos escritos posteriormente, pero este es uno de los últimos libros que, como lo narra esta presentación inicial, se escribió en colaboración. Se trata del libro El tiempo del despojo, ensayos sobre un cambio de época, escrito a cuatro manos entre el doctor Adolfo Gili y la doctora Reina Roux. Reina Roux, que fue en su momento asistente, fue profesora adjunta de las materias que daba el doctor Adolfo Gili. Ya después siguió su carrera, o ha seguido su carrera como catedrática en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tengo entendido que también en la UAM ha dado clases. Y bueno, siempre fueron muy cercanos, siempre la gente que colaboró con el profesor Gili siempre se mantuvo muy cercana a él. Y bueno, este es un libro pues muy importante y muy interesante porque, repito, es una edición, la primera edición es del año 2015, y esta edición que tengo en mis manos, editada por Ítaca, la editorial Ítaca, es del año 2021. Entonces digamos que son de los últimos trabajos que realizó el doctor Adolfo Gili, y que son importantes porque siempre ponen sobre la mesa el problema, la diferencia, la contradicción entre el capital y el trabajo, y siempre en favor del trabajador como la entidad que es la que tiene que emanciparse en este proceso de explotación que ha impuesto el capitalismo desde la Revolución Industrial, y como dicen ellos, con esas nuevas formas que se han presentado, nuevas considerando que la Revolución Industrial pues ya tiene más de 2 siglos, prácticamente 3 siglos que pues la conocemos, que la tenemos presente, y que bueno, el neoliberalismo apenas a 30 años, un poco más de 30 años de su imposición en nuestro planeta, pues es francamente una forma, una expresión nueva de ese modelo económico capitalista. Entonces vamos a abordar uno de los ensayos del doctor Gili, escrito directamente por el doctor Adolfo Gili, que se refiere específicamente al trabajador. Y este ensayo se titula La mano rebelde del trabajo, del doctor Adolfo Gili. Aquí nos dice, entre otras cosas, es una recopilación de estos artículos, de estos ensayos. Este sí ya es de 1981, es el que va a sentar el antecedente para los demás textos de este libro. Empieza con epígrafes que voy a leer. Cuando el capital enrola la ciencia a su servicio, la mano rebelde del trabajo aprende siempre a ser dócil. Andrew Ure, citado por Karl Marx. Ya Lasalle dijo una vez: solo cuando ciencia y obreros, estos polos contradictorios de la sociedad, se unen, sofocarán entre sus brazos inflexibles cualquier dificultad. Todo el poder del moderno movimiento de los trabajadores se basa en el conocimiento teórico. Rosa Luxemburgo, Reforma o Revolución. 1. Premisa. Como recuerda Elmar Albater, la crisis no es sino la agudización dramática de la normalidad burguesa. Que bueno, esto es también una referencia a el pensamiento marxista, de que pues la contradicción es inherente al propio sistema económico y a la burguesía, que es la que controla este sistema económico. Ella comporta una exacerbación de todas las contradicciones de esta.
socialización del trabajo, apropiación privada, producción de valores de uso, realización de valores de cambio, proceso de trabajo, proceso de valorización, acumulación, valoración, etc. Pero viviendo el capitalismo como la realidad misma, en la contradicción, cada crisis es también la ocasión y la forma de resolución de estas contradicciones, abriendo paso a una nueva fase del proceso de valorización, si resuelta por las tendencias espontáneas de la economía capitalista y por sus expresiones políticas, cediendo su lugar a nuevas relaciones sociales, si resuelta por las fuerzas conscientes de la política socialista. La primera salida es la normal, esta que habla de una nueva fase del proceso de valorización, y si se quiere, la propia del automatismo del sistema, es decir, que trabaja de manera obligada, automática. La segunda es la excepcional, porque lógicamente requiere la participación de los trabajadores, porque requiere la ruptura de ese automatismo por fuerzas generadas dentro del sistema capitalista, la clase obrera. Ruptura imposible si previamente no ha hecho realidad en la conciencia de esas fuerzas, si no existe en ella como proyecto o como programa. Es decir, no es espontáneo, no es algo que salga, es excepcional, pero no es espontáneo. Es excepcional porque rompe con esa parte automática que va llevando esta evolución, entre comillas, del sistema, pero no se da de manera espontánea porque requiere de una planeación previa, de una conciencia en primer lugar y después de una planeación. Y si esto no es así, la clase obrera no se encuentra, con respecto a la sociedad, en la condición del albañil que prevé la construcción que se propone hacer, sino el de la abeja cuyo trabajo, entre comillas, está regulado por la lógica, también entre comillas, de la reproducción indefinida de la colmena. Pero no es de la crisis ni de sus efectos de donde surge dicha conciencia, sino del conocimiento obrero socializado y organizado en partido y articulado en este con el programa marxista y el proyecto socialista. Esto es fundamental, porque incluso una crisis, y nosotros lo hemos vivido casi ya 14 años de manera directa, esta crisis del empleo, de nuestra fuente de trabajo, de la falta de ingresos, de estabilidad, etcétera, que nos afecta como clase trabajadora, no necesariamente genera una conciencia de clase, genera lógicamente un descontento, genera una reacción violenta, y lo vimos en muchas ocasiones al inicio del movimiento de resistencia de nuestro sindicato, pero no necesariamente termina construyendo este proceso de organización consciente de la clase obrera, que se ha buscado hacerlo cuando se intentó impulsar la OPT, que se ha buscado hacerlo a través de diferentes formas de cursos, talleres, etcétera, de formación, que se ha buscado hacerlo a través de la conformación de la cooperativa y de generar una conciencia del cooperativismo, de la solidaridad, del trabajo compartido cooperativo, pero que, bueno, finalmente no ha logrado cuajar, por lo menos no en todos los miembros de nuestra organización. 2. La agresión masiva del capital. Si la crisis es la agudización de la normalidad burguesa, ella comporta en consecuencia una agudización del sustrato de esta normalidad, la lucha de clases, la contradicción capital-trabajo, es decir, que pues al trabajo se opone una explotación, o bueno, se genera una explotación que exprime esta ganancia para poder reproducir al propio capital y al propio sistema. Y de la forma de esa normalidad, la competencia entre diversos capitales. Dicho en otras palabras, la crisis comporta una renovada agresividad del capital contra la fuerza del trabajo y de cada capital contra los otros capitales para, a través de los procesos concomitantes de desvalorización de la fuerza de trabajo y de desvalorización del capital, recuperar la tasa de ganancia y relanzar la acumulación capitalista. Y esto, pues lógicamente, en esta competencia entre capitales, el principal afectado es el trabajador, ya que lo que se sacrifica primero, pues es el salario de los trabajadores, su cantidad en las plantillas de trabajo, la reducción que se da en todo esto, y que finalmente pues detona una absorción de estos otros capitales y se van formando monopolios u oligopolios. Esto significa, como también recuerda Althusser, que la crisis implica una mutación de las premisas del proceso de valorización del capital, mediante
¿Mediante qué? La introducción de nuevas tecnologías, la reestructuración del proceso de trabajo y de producción, ya sea a nivel de las diversas unidades de capital, ya a nivel del conjunto del capital social, el reajuste de la división internacional del trabajo, la tendencia hacia la concentración y centralización del capital, las nuevas condiciones y formas de la intervención estatal en la economía. Se puede ver entonces que no es un solo factor, es una situación multifactorial la que va cambiando este esquema en el que se va moviendo el capital y, repito, quien finalmente resulta afectado o quien paga el costo de estos reajustes es la clase trabajadora. Aquí nos menciona la introducción de nuevas tecnologías, la reestructuración del proceso de trabajo y de producción. Bueno, pues todo eso afecta directamente también la relación del trabajo con el trabajador. Todas y cada una de estas transformaciones se operan, como es connatural al sistema, a través de la lucha y de la violencia contra los asalariados y entre los diversos capitales. Es decir, se da esta doble lucha que estamos ya explicando, ¿no? Entre las propias empresas capitalistas se da esta competencia, esta lucha por destrozar al contendiente y absorber su mercado, absorber sus ganancias, etcétera, y en contra de los trabajadores para mantener esa tasa de ganancia y ese crecimiento y esa reproducción del capital e incrementar la acumulación de capital que tienen estas empresas. Cada una encierra en sí esa doble violencia y solo puede abrirse camino a través de ella, rompiendo y reestructurando las relaciones verticales de dominación-subordinación, capital-trabajo, y horizontales de competencia, capital-capital, previas a las crisis. Otros trabajos de este seminario, que fue un seminario que se presentó en la Facultad de Economía de la UNAM, el 7º seminario del doctorado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía, se ocupan específicamente de este segundo aspecto decisivo de la reestructuración capitalista a través de la crisis. En lo que sigue queremos ocuparnos particularmente del primer aspecto, de esa agresión masiva del capital contra el trabajo asalariado, que constituye siempre una crisis de sobreproducción, y de las políticas en las cuales se implementa dicha agresión al nivel de la producción, en otras palabras, de lo que ha sido denominado el uso capitalista de la crisis. Ese uso busca cambiar en beneficio de la reafirmación y recomposición del poder de la burguesía, utilizando las condiciones creadas por la crisis, las relaciones de fuerza capital-trabajo impuestas por las luchas obreras en la anterior fase de expansión y ocupación, relaciones materializadas en conquistas específicas de la clase trabajadora en la sociedad y en la producción, salarios, seguridad social, condiciones y horarios de trabajo, formas de control sobre el proceso productivo, sindicalización, organización política autónoma, derechos democráticos, etc. O sea, esto es resultado de esta lucha de la clase trabajadora en la recomposición que se da del capital, cuando efectivamente esta lucha, en estas crisis, esta lucha alcanza parte de sus metas, pero no concreta la transformación del sistema económico. Para ello necesita la subordinación del proletariado, por convicción ideológica o por destrucción de sus organizaciones, a esos proyectos de reestructuración que son presentados como producto ineludible de la racionalidad económica y como medidas indispensables de salvación nacional, fundadas en la objetividad, entre comillas, de las leyes económicas. Todo esto es un trabajo a nivel ideológico que lo que va haciendo es justamente este proceso, por un lado, de decir en esta racionalidad económica no alcanza el dinero, ¿no? No podemos dar más salarios porque eso genera mayores salarios porque eso genera inflación. No podemos dar mayores prestaciones porque eso afecta la operatividad de la empresa. Hay que sacrificarse, como pasaba en el sexenio de Miguel de la Madrid, hay que apretarse el cinturón los trabajadores porque lo que está en riesgo es la estabilidad de nuestro país. Y entonces el sacrificio recae efectivamente en la clase trabajadora. Pero justamente la condición del éxito de esas políticas es la ruptura de la resistencia obrera, por sumisión de sus organizaciones o por destrucción de estas, en caso contrario. Veamos entonces el ejemplo de lo que pasó con nuestro sindicato
a partir del decreto de extinción. Si bien tiene por objeto apoyar un reajuste en la política económica del país por lo que se estaba haciendo en ese momento, las famosas reformas que se estaban haciendo, las reformas estructurales, el sector energético pues era uno de los tesoros más preciados de esta guerra de los neoliberales en contra de las conquistas históricas de la clase trabajadora y bueno, de los propios mecanismos del estado de bienestar que se vivía con las nacionalizaciones, las expropiaciones, etc. Entonces, para romper, por una parte, con esa situación, se plantea la extinción de Luz y Fuerza del Centro, porque en Luz y Fuerza del Centro existía un sindicato, una organización de trabajadores que estaba en franca oposición a todas esas reformas estructurales. Y entonces, al extinguir a Luz y Fuerza del Centro, se allana el camino para poder imponer esas reformas estructurales, a la vez que se destruye, se desarticula, se logra someter a esa parte de la clase trabajadora. Y bueno, finalmente no lograron destruir al sindicato gracias a la heroica resistencia de la base trabajadora, porque no olvidemos, y que eso nunca se nos vaya de la cabeza, que el sindicato no es una entidad aparte. El sindicato somos nosotros, somos todos, somos los miembros activos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces, bueno, esa era una de las condiciones para el éxito de esa política. Sin embargo, pues no se logró alcanzar. Bajo esa cobertura ideológica se presentan las diferentes políticas de austeridad, recordemos el sexenio de Miguel de la Madrid, comunes hoy a todos los estados capitalistas, en las cuales se materializa la agresión generalizada contra los asalariados, porque no olvidemos también que en ese periodo es cuando empiezan a generarse las nuevas riquezas. A través de la privatización de las empresas que controlaba el Estado, es como se van creando las nuevas fortunas, y el caso de México, pues conocemos muy bien la historia, en este caso de Carlos Slim, entre muchos otros. Pero justamente la condición del éxito de estas políticas es la ruptura de la resistencia obrera por sumisión de sus organizaciones o por destrucción de estas en caso contrario a dicha ofensiva, en defensa de las conquistas anteriores. Veamos las condiciones que el capital trata de reunir para obtener dicha ruptura. 3. Ejército industrial de reserva y organización obrera. Históricamente, la situación más favorable del capital en su enfrentamiento con los asalariados lo constituye la desorganización de estos, o lo que es lo mismo, el aumento de la competencia en el interior de la clase obrera por la venta de su mercancía, la fuerza de trabajo. Cuanto más fuertemente la relación de competencia entre fuerza de trabajo y fuerza de trabajo, por individuos, por ramas o por países, se sobreponga y domine la relación de solidaridad que se basa, en último análisis, en la relación de cooperación implícita del proceso de trabajo capitalista y en la realidad material del trabajador colectivo, tanto más fácilmente podrá el capital imponer su propia racionalidad en estado puro, que es la del mercado, contra la clase obrera y en la conciencia de esta. Entonces, bueno, aquí esa manera de ir desarticulando a la organización obrera por parte de quienes controlan el capital, pues tiene que ver con justamente poner a competir a los propios trabajadores unos contra otros. Y esta competencia se da en el nivel de los salarios también, o fundamentalmente. Y por eso aquí habla de que ya sea por individuos, por ramas o por países. Y es por ello que en un momento dado China logró atraer toda esta inversión para explotar la fuerza de trabajo que había en China. Esto que se le conoció finalmente como el offshoring, que fue el llevarse de las costas, de los territorios de los países, potencias económicas, llevarse todas estas fábricas, todas estas maquiladoras y trasladarlas a donde la mano de obra era más barata, que en este caso fue China. Y por eso pues ahí tenían a todas las grandes fábricas de Reebok, de Levi's, la que ustedes quieran, estaba la fábrica en China. Y era el salario más bajo que se pagaba, y entonces, bueno, eso obligaba a una desocupación de los otros países. Pero ese fue el fenómeno del offshoring que se dio con este modelo neoliberal. Hoy ya se está hablando, en este 2023, de un nearshoring, que es decir,
la expansión hacia el exterior del país de toda esta fuerza del trabajo absorbida allá, pues ahora va de regreso. ¿Por qué? Porque ahora resulta más costoso hacer todo ese traslado de materias primas, de mercancías, el regreso, el traslado, etcétera. Y lo que están optando estas potencias, específicamente el caso de Estados Unidos, es el de atraer nuevamente todo este trabajo a zonas más cercanas a su propio territorio. Y en este caso, pues México, que es el vecino inmediato y el que ha estado sometido a su política económica desde hace más de 100 años, bueno, pues ahí está la muestra de cómo ahora este nearshoring lo que busca es explotar esa mano de obra de manera más cercana, a un bajo costo también, pero teniéndolo pues más cerca y más fácil de explotar y de vigilar y de supervisar, y menos costoso de trasladar a el país en donde está la base capital de este traslado de mercancías. Entonces, bueno, así es como se empieza a dar todo este proceso. Bueno, vámonos a la pausa musical a cargo de nuestro compañero Carlos Villanueva, y regresando continuamos con este texto de El tiempo del despojo, libro de ensayos o recopilación de ensayos de la mano del doctor Adolfo Gili y la doctora Rina Romo. Vámonos pues a esta pausa y en un momento más continuamos en Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Regresamos a Letras Militantes después de esta pausa musical y vamos a continuar entonces con la lectura de este ensayo, La mano rebelde del trabajo, obra del doctor Adolfo Gili, y que forma parte de este libro de ensayos publicado en el 2015, titulado El tiempo del despojo, ensayos sobre un cambio de época. Decíamos al principio que es, cuenta con parte de los últimos trabajos que escribió el doctor Adolfo Gili junto con la doctora Rina Roux, pero este ensayo en particular, el de La mano rebelde del trabajo, es un ensayo de 1981 que digamos que es el que abre este libro para entender el contexto en el cual se van a desarrollar todas estas revisiones sobre el momento histórico que nos ha tocado a esta generación vivir o padecer, según se prefiera, con el modelo capitalista bajo el sistema neoliberal, o, dicho también al revés, del sistema capitalista bajo el modelo neoliberal. Continuamos entonces con la lectura. La crisis por sí misma crea una serie de condiciones objetivas que facilitan esta tarea bajo sus dos formas complementarias e interpenetradas, por convicción y por represión. En esta agudización general de las contradicciones que buscan alcanzar un nuevo equilibrio, en cada contradicción se abre paso el interés del sector que se encuentra mejor preparado para tomar la iniciativa e imponer su salida a la crisis. Sobre la burguesía, la crisis determina a un nuevo impulso al proceso de concentración y centralización del capital, liquidando, absorbiendo o desplazando a las fracciones marginales del capital, compactándose. B. Una reestructuración consiguiente de la división internacional del trabajo, es decir, qué actividades se van a ir a las periferias y cuáles se mantienen en el centro. B. Una reestructuración consiguiente de la división internacional del trabajo, ya lo habíamos dicho. Y C. Una reorganización y actualización de las formas de intervención estatal en la economía, con los subsecuentes o precedentes reacomodos y desplazamientos en los representantes políticos del capital y en la composición del bloque de poder. Y bueno, este inciso C se resume en justamente las políticas económicas que van adoptando los países. Recordemos, en el caso de México, desde el sexenio de Miguel de la Madrid hasta prácticamente Enrique Peña Nieto, por situarlo de manera muy sucinta, pues fue esta privatización de empresas que controlaba el Estado, esta desregulación del mercado, esta destrucción, por ejemplo, de las conquistas laborales a través de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, permitiendo el outsourcing, flexibilizando horarios de trabajo, flexibilizando el pago, haciéndolo incluso pagos por hora, en fin. Todo esto es parte de ese inciso C, que es esa reorganización y actualización de las formas de la intervención estatal en la economía. Es decir, que sea la menor posible o, si es más, que sea a favor de los grandes capitales, de uno de los polos en esta lucha de clases. Para la clase obrera, esos mismos cambios implican, en primer lugar, la desocupación y la amenaza de desocupación, el crecimiento o la reaparición, bajo formas abiertas o encubiertas, del ejército industrial de reserva y, en consecuencia, el aumento automático de la competencia en el interior de la clase trabajadora. ¿A qué se refiere con este término del ejército industrial de reserva? Cuando vamos a pensar el sector eléctrico, tenemos una plantilla de 44,000 trabajadores en luz y fuerza que mediante un decreto presidencial son sacados de su fuente de trabajo y son mandados a la calle sin otra condición. Se crea un ejército industrial de reserva porque ese gremio, esa área productiva, lo que va a pasar es que se van a empezar a bajar, por ejemplo, las condiciones de trabajo, no se van a ofrecer mejores condiciones de trabajo, se va a ofrecer un salario más bajo, etcétera, y entonces el regreso a laborar, pues va a ser muy condicionado por esa situación. O sea, quien quiera regresar al sector, bueno, a lo mejor aquí hay chamba, pero vas a ganar menos, no vas a tener antigüedad,
no vas a tener ciertas prestaciones y entonces va a haber una competencia entre todos los que fuimos sacados de ese sector eléctrico por regresar a laborar. ¿Y qué es lo que está pasando prácticamente con Comisión Federal de Electricidad? Porque si bien Comisión Federal de Electricidad es la empresa del Estado, aunque sea hoy una serie de empresas productivas del Estado, finalmente es la única empresa que en lo general se encarga del sector eléctrico. ¿Pero qué es lo que hace? Que emplea a los propios trabajadores y trabajadoras a través de otras empresas, subcontratación, outsourcing, etc. Y entonces lo que hacen es bajar estos niveles, estas condiciones para laborar de manera terrible, y lo que generan es esta competencia, mientras que hay afuera pues un ejército de reserva, un ejército industrial de reserva. Somos los obreros que estamos fuera, que es un ejército de reserva, que conforme vayan corriendo gente o requiriendo cosas más pesadas para los trabajadores, menor salario, mayores horarios, etcétera, pues va a generar esta lucha por ver quién ocupa esos espacios. Y sabiendo que hay un ejército afuera de trabajadores que estarán dispuestos, si es el caso, a rebajar su salario, rebajar sus condiciones, rebajar sus expectativas con tal de entrar a laborar. Ese es el ejército de reserva industrial, o el ejército industrial de reserva. Desde este punto de vista, la crisis, en principio, naturalmente, por sí misma, coloca a la defensiva a la clase obrera y a la ofensiva al capital, quien toma enérgicamente la iniciativa para dar su propia salida. Y decimos en principio porque una fuerte organización obrera consolidada en la fase de expansión previa a la crisis, a favor de la mayor cohesión de la clase de vida, entre otras cosas, a la absorción total o parcial del ejército industrial de reserva, puede permitir al proletariado no solo resistir el asalto del capital contra sus conquistas, sino incluso tomar iniciativas contra el capital, a condición de que éstas no queden en las manos del sistema, dentro de los cuales solo las soluciones burguesas favorables a una u otra fracción del capital son racionales y razonables. Los cierres de empresas, la reducción de personal, el bloqueo de nuevas contrataciones, más en ciertos países la presión siempre presente del ejército industrial de reserva obrero y campesino, presentados todos como sacrificios que también pesan sobre el capital y ubicados dentro de una crisis mundial en la cual es visible que en otros países se recurre a las mismas medidas de saneamiento, entre comillas, colocan a la clase obrera en la situación de tener que defender, ante todo, el puesto de trabajo, aceptando sacrificar otras conquistas a esta defensa. La lucha entre las diversas facciones del capital, lucha real, el sacrificio, la eliminación o el desplazamiento de las perdedoras, también real, es el que da su núcleo racional a la ideología de los sacrificios compartidos y sirve para encubrir el hecho de que a través de la crisis se abre paso e impone sus intereses contra los trabajadores y los otros capitales, la fracción más agresiva, moderna y concentrada del capital para abrir una nueva fase de acumulación. Al ser la portadora de esa necesidad del sistema, toda crisis, como es sabido, es la preparación de una nueva fase de acumulación. Esa fracción del capital lleva consigo la representación de todo el sistema, incluso de las fracciones desplazadas, y de su supervivencia, y la salida que propone constituye por ello la salida lógica. Esa salida incluye como cuestión central, invariablemente, una extensión del ejército industrial de reserva bajo una u otra forma, como veremos más adelante, y un debilitamiento consiguiente de la posición negociadora del trabajo. Desdichada la clase obrera si sus organizaciones y su ideología la conducen, en medio de la crisis, a aceptar la alianza que invariablemente le proponen las fracciones en desventaja del capital en torno a su política supuestamente progresista, nacional o redistributiva. Los nombres son variados, porque se condenará de antemano a la derrota en las condiciones más desastrosas. La derrota no en la lucha por el propio programa, que aún así prepara las condiciones de victorias futuras, sino en la defensa del programa de una fracción de la clase enemiga, programa destinado de antemano al fracaso por la lógica misma del sistema y por lo tanto utópico en el peor sentido de la palabra, porque engañoso, desmoralizante e ilusorio es. Lucha estéril, si la hay,
porque solo deja desconcierto y desorganización en el proletariado, como pueden atestiguarlo las derrotas sufridas en esas condiciones en 1965 a 1980 en Brasil, Uruguay, Chile, Argentina y Bolivia. Entonces, bueno, aquí nos habla de cómo esta derrota se va gestando en función de la aceptación y el debilitamiento de la propia organización obrera frente al capital que va imponiendo sus propias condiciones. Recordemos, por ejemplo, este proceso de negociación en 13 años de lucha que iba de la postura y del gobierno, el gobierno como representante directamente de los intereses capitalistas, el gobierno de Felipe Calderón, posteriormente el de Enrique Peña Nieto, que decían, el de Calderón al inicio, liquídate y luego vemos, liquídate y luego vemos. Y lo que estaba de fondo era justamente la desarticulación de la organización que representaba el Sindicato Mexicano de Electricistas, el renunciar a esta estructura, a todo esta gran construcción tanto ideológica como práctica que ha sido los más de 100 años de historia de nuestro sindicato, destruirla generando esta dispersión y que frente a los que nos quedamos a resistir, a los que decidimos que valía la pena seguir como Sindicato Mexicano de Electricistas defendiendo nuestro derecho al trabajo, bueno, eso fue abriendo este espacio de la negociación que en el sexenio del propio Calderón pues era totalmente cerrado a darnos una solución favorable a los trabajadores. Ellos lo que buscaban era, bueno, en todo caso les damos una compensación económica a lo mejor un poco más grande, pero tiene que desaparecer el sindicato, no puede continuar el sindicato, no les vamos a dar empleo en Comisión Federal de Electricidad, no les vamos a dar entrada al sector eléctrico y su sindicato pues va a desaparecer, tiene que desaparecer. Por eso la insistencia de Javier Lozano, ese nefasto secretario del Trabajo, que decía lo único que le falta al SME es su acta de defunción, porque eso era lo que buscaban, desarticular por completo a nuestra organización. Sin embargo, pues ellos ya se fueron, y nosotros nos quedamos, y nosotros nos mantuvimos en la lucha, y nos mantuvimos durante un sexenio más, el sexenio de Enrique Peña Nieto. ¿Y qué fue lo que conseguimos? Una negociación. Lógico, ellos buscaban la negociación a la baja, y cuando no fue posible bajar los esquemas de esta negociación, porque recordemos que a la propuesta del gobierno venía una consulta a la base electricista en la Asamblea General, y después una votación para definir la ruta que se tenía que seguir en la lucha. Y esta decisión siempre fue hacia adelante y para las mejores condiciones para nuestro sindicato y para sus miembros activos. Y con ello se fueron logrando algunas victorias parciales. Las rentas vitalicias, que finalmente desde hace pues, prácticamente 8 años se está pagando la renta vitalicia con un aumento cada año para ellos y que es de manera, como dice el nombre, vitalicia, hasta que pues dejen de estar entre nosotros, ¿no? Y entonces esa situación es un triunfo que se va alcanzando de manera parcial y que rompe con este esquema de desarticulación, porque renta vitalicia seguía siendo parte de los miembros activos del sindicato, y no como ocurre en otras organizaciones que los jubilados o pensionados dejan de ser miembros activos, dejan de ser reconocidos por su sindicato, dejan de tener voz y voto dentro de su sindicato. Aquí no. Aquí en el SME tienen voz y voto, pueden votar y ser votados para cargos de representación sindical. Y entonces en esa lucha y esa estructura tan bien sostenida de nuestro sindicato a través de los estatutos, de las asambleas generales y de la propia participación de la base electricista, pues es como hemos mantenido esta lucha y hemos logrado negociaciones que nos han dado soluciones parciales, soluciones transitorias a este conflicto, pero sobre todo que nos ha permitido mantener con vida al sindicato. Eso es algo que quizás muchos no consideran una prioridad. A lo mejor hay una gran cantidad o una mediana cantidad o una poca cantidad de gente que dice no, si nos dan el empleo, pues aunque nos quedemos sin sindicato. Y no es así, porque el triunfo lo ha dado el sindicato, no lo han dado los individuos en lo particular, lo hemos dado todos los sindicalistas en lo colectivo. Y entonces con ello pues hemos logrado este avance, hemos logrado que no se nos disperse y
a pesar de todas las instancias que ha buscado imponer el Estado, y por el Estado me refiero a los gobiernos, sin importar de qué corriente vengan, pero la posición del Estado hacia los sindicatos sigue siendo la de tener una posición superior, con una docilidad de los propios sindicatos. O sea, difícilmente se acepta un sindicato contestatario, un sindicato autónomo, un sindicato democrático, cuando la intención es contar con trabajadores alineados a un proyecto de Estado. O sea, el proyecto de Estado se discute, el proyecto de Estado se alimenta con las propuestas desde la base trabajadora, desde la población, y las opiniones, los diseños y las propuestas desde el gobierno. Pero bueno, esa es otra parte de la discusión. El caso es que justamente en este apartado de lo que nos habla el doctor Gili sobre la manera como se va desbordando la clase obrera y perdiendo terreno en estas negociaciones con el gobierno, bueno, pues nosotros hemos logrado negociaciones muy importantes que mantienen con vida nuestra organización, pero que aparte aportan beneficios que son inéditos para la clase trabajadora en el país. Por ejemplo, el reparto de dividendos en el que nos encontramos actualmente, pues no se explica sin la lucha del ESME, y no existe en otras empresas en este país. O díganme ustedes qué empresas en este país o en otros países le dan el 50% de su ganancia, después de impuestos, después de pago de gastos de producción, etcétera, el 50% de sus ganancias se las da al sindicato titular del contrato para que la reparta entre su gente, sean o no sean trabajadores de la empresa. Ese es un dato que llama la atención. Y el segundo dato, la reforma laboral del 2019 plantea ya que para hacerse de recursos, los sindicatos no solamente recurren a sus cuotas sindicales, sino que ya pueden buscar otras formas para reactivar su economía, que pueden ser cajas de ahorro, sociedades cooperativas o cualquier otra figura que sirva para hacer de recursos a los propios trabajadores. Y que, bueno, pues se entiende a partir de la negociación y del memorándum de entendimiento, en donde nosotros hacemos la constitución de LF del Centro, en donde nosotros tenemos ya una serie de proyectos económicos, tenemos un fideicomiso, tenemos una serie de figuras económicas que van a ayudar a sacar adelante la economía de los trabajadores. Pero, bueno, todavía tenemos un buen trecho que avanzar en ese camino. 4. Austeridad, pacto social, represión. La política de austeridad, por otra parte, presentada como política de salvación nacional, supone siempre un enfrentamiento de cada fracción nacional de la clase obrera mundial con las otras clases obreras nacionales en nombre de la competitividad de su capitalismo en el mercado mundial. Es decir, vamos a sacar adelante a nuestro país compitiendo, haciendo el mejor trabajo posible, compitiendo entre los propios trabajadores del país y para ganarle a otros países y lógicamente a los trabajadores de otros países. Y por tanto, el ajuste de las demandas obreras a la exigencia de esa competitividad capitalista, es decir, a la lógica de la clase enemiga, lo cual tiene su expresión ideológica en las llamadas compatibilidades económicas. Esto significa que las demandas obreras solo son proponibles y las conquistas pasadas solo son defendibles en la medida en que son compatibles con el funcionamiento del sistema. En otras palabras, en una época de crisis, con la necesidad del capital nacional de restablecer la tasa de ganancia y abrir un nuevo ciclo de acumulación. Cada burguesía propone a su clase obrera ese pacto social, esa lógica de las compatibilidades cuya necesidad objetiva, entre comillas, está demostrada en los sacrificios, cierres de empresa, desocupación, que la crisis ha impuesto a burguesía y clase obrera. Pacto necesario para salvar conjuntamente a la nación, el barco en el cual navegamos todos. Claro que unos reman y otros dictan las órdenes. Salvo que unos en clase de lujo y otros en la centina. Bueno, también hace esta descripción el propio autor. Frente a las otras naciones con sus respectivos pactos. El nacionalismo es el cementerio ideológico preparado y probado por siglos de esa propuesta. El nacionalismo se convierte también en un arma para
acabar o para desarticular a la clase obrera. No hay que perder de vista ese tema también. Desde la austeridad italiana, incluida la versión sui generis formulada en Italia por Berlinguer, hasta el Pacto Social Español, los pactos de la Moncloa y políticas derivadas, pasando por la austeridad francesa de Raymond Barre, la austeridad inglesa de Margaret Thatcher y las muchas otras austeridades en sus variantes nacionales, puede reconocerse, como lo han dicho diversos economistas marxistas desde los años 70, que asistimos a una ofensiva de austeridad universal del gran capital contra los asalariados. Pero como nacionalismo y sentido común, o sea, la ideología dominante, suelen no ser suficientes para hacer aceptar el pacto para la clase obrera o a todos sus estratos y organizaciones decisivos, sindicales y aún políticos, la burguesía esgrime al mismo tiempo el argumento del peligro o la amenaza de la dictadura terrorista en caso de que el pacto social para establecer la austeridad no funcione. Las formas de representar esa amenaza son tantas como burguesías hay en el mundo, y en consecuencia enfrentamientos capital-trabajo, desde el espantajo de la actividad real de las Brigadas Rojas en Italia, hasta el franquismo, también real, del Ejército y la Guardia Civil en España, pasando por la presencia, igualmente real, del Ejército tras la silla presidencial en Colombia o en Perú. No olvidemos que la presencia del Ejército cercano al poder siempre tiene otras implicaciones que tienen que ser sometidas a la discusión, al análisis, a la reflexión. El ejemplo práctico de que esta amenaza no es simbólica contribuyen a darlo, por otra parte, aquellos países donde la resistencia de la clase obrera, aliada defensivamente a una fracción marginal de la burguesía, y en definitiva con el programa de esta, es decir, sin proponerse romper los marcos del sistema, y afirmada además en poderosas organizaciones construidas en la etapa anterior, han sido tan grandes como para bloquear todos los asaltos de la austeridad. Allí esa resistencia ha exigido la intervención del ejército en primera persona para quebrarla por el terror y reorganizar dictatorialmente al sistema. Argentina, con la huelga general que en junio de 1975 derrotó al plan de austeridad de Isabel Perón y su ministro Rodrigo, y preparó así el recurso al golpe militar en marzo de 1976, podría ser el ejemplo clásico de este tipo de imposición represiva y terrorista de la austeridad. Pero también corresponden a él los casos de Uruguay, Bolivia y a su modo especial Chile, con el gobierno de Allende, diverso del peronismo, o a la Universidad Diego Portales. Un caso peculiar de la combinación de ambos métodos podría ser, cuando se escriben estas notas, recordemos el texto original de 1981, la situación en Brasil, adelanto a su vez de la relación estatal que buscan institucionalizar las dictaduras vecinas. Los trabajadores brasileños han hecho la experiencia en carne propia de la dictadura antiobrera a partir de 1964 y sobre todo desde 1968, conocido como el Acto Institucional número 5. El periodo que se inicia en 1976 a 77, o tal vez antes, ha visto una notable reorganización de sus luchas y un aumento relativo de sus conquistas, pero por factores a la vez nacionales e internacionales, se están agotando los efectos de la reorganización impuesta por la dictadura. La burguesía necesita imponer nuevas restricciones en las concesiones salariales arrancadas por la clase obrera en los últimos años. En consecuencia, algunos de sus sectores, los más amenazados directamente por la retracción de inversiones estatales y por el grado de organización de su proletariado, como el sector de bienes de capital, están llamando a un pacto antirrecesivo, en el cual ofrecen a sus trabajadores ciertas concesiones en cuanto a la garantía del puesto de trabajo, reducción del turnover y derechos de organización mediados por los pelegos, a cambio de que acepten disminuir demandas salariales o que incidan en el salario. Según los ideólogos de ese sector, si este pacto no es aceptado y se confirma la posibilidad de recesión, la alternativa sería un cierre de la apertura democrática y un endurecimiento del gobierno militar. Como se ve, en este caso, los argumentos económicos y políticos se combinan específicamente para justificar los sacrificios de los trabajadores, la moderación de las demandas y del pacto social. Es muy interesante la vigencia que tienen
pues, prácticamente todo este texto, salvo contados detalles del contexto histórico, finalmente es totalmente visible dentro de la realidad actual en América Latina y en muchos países del mundo y en todo el sistema capitalista. Por ello es necesario hacer estos actos de reflexión para identificar esas condiciones que nos ponen en peligro como clase trabajadora y que bajo el argumento del nacionalismo, del sacrificio por el bienestar nacional, de la austeridad que debe haber en nuestro país, etcétera, lo que va generando son mejores condiciones para el capital y peores condiciones para la clase trabajadora. Y a este análisis, a esta reflexión es a la que tenemos que arribar en la próxima Convención Nacional de Trabajadores que está organizando o que está convocando junto con otras organizaciones también de trabajadores la nueva central. Esta confederación impulsada desde el ESME, que ya es una confederación legal oficialmente establecida, registrada, y que estaremos realizando esta conferencia, esta convención, convocando a nivel nacional a organizaciones pequeñas, medianas, grandes de trabajadores que quieran confluir y que quieran discutir estos temas que nos aquejan como clase trabajadora. Por ello es fundamental que le demos difusión, que primero que nada conozcamos esta convocatoria, conozcamos el marco en el cual se va a desarrollar esta convención y podamos también aportar nuestro granito de arena, ya sea como delegados, ya sea como participantes, dándole nuestras opiniones a los delegados de nuestro sindicato para que se participe en esta Convención Nacional Democrática de las y los trabajadores. Vamos a estar publicando en los diferentes medios oficiales de nuestro sindicato, vamos a estar haciendo recorridos a las divisiones, a los lugares en donde hay concentración de trabajadores de nuestro sindicato, pero también de otros sindicatos, para hablar de estos temas e invitarlas abiertamente a esta convención. Entonces, únicamente me resta pedirles que estén al pendiente de estas publicaciones oficiales de nuestro sindicato, de estas convocatorias, que podamos acudir los que podamos, las que podamos, a estas convocatorias para fortalecer nuestra posición frente a lo que se viene, un 2024 de sucesión presidencial. Vaya pues esta invitación a todas, a todos, para que estemos al tanto de estas actividades de nuestro sindicato y que nuestra participación nos haga parte de este proceso de reinserción laboral, de triunfo definitivo de nuestro sindicato mexicano de electricistas. Muy buenas tardes, muy buen fin de semana y nos vemos en la próxima emisión de Letras Militantes. Muchas gracias. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio ESME, donde a los libros les damos la palabra.